que es el miedo al fracaso. Y este proceso de aprendizaje no nos gusta que la gente lo vea. ¿Cómo voy a medir el éxito? ¿Lo voy a medir desde lo económico? ¿Lo voy a medir desde lo familiar? Es porque estamos viviendo en el futuro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Vargas y hoy los veo en un nuevo episodio de No Quiero Terapia. Hoy nos acompaña una psicóloga especial y su nombre es Alari. Alari, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Claro que sí, qué gusto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el miedo al fracaso. Entonces vamos a hacer ciertas preguntitas. ¿Tú qué piensas desde una perspectiva del miedo al fracaso? Pues creo que primero tendríamos que definir qué es el fracaso, ¿verdad? Entonces no podemos generalizar como una cultura que tiene miedo al fracaso. Y si bien es cierto, lo vemos mucho y en constante crecimiento, creo que cuando vamos caso a caso y tomando a cada persona como un individuo, debemos considerar qué es el fracaso y qué es ese miedo. Claro, sí, y es que hay un tema y es que muchas veces nos preguntamos por qué le tenemos miedo al fracaso y muchas veces no encontramos como una respuesta inmediata, pero desde una perspectiva psicológica, ¿qué nos podrías? Yo creo que ahí sí toca tomar la cultura como una base y creo que como cada vez estamos más expuestos a un contenido global con las redes sociales, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos gusta que nos vean en un proceso de aprendizaje. Como te digo, primero tendríamos que definir qué es fracaso para cada uno, o sea, tú personalmente qué consideras que es fracaso y entonces podemos decir, bueno, si te da miedo esto o no, porque como seres humanos no nacemos sabiendo nada, absolutamente nada. Tenemos reflejos e instintos que nos ayudan en un aprendizaje, pero luego lo tenemos que aprender todo de cero. Y se nos olvida esto, se nos olvida cuando estamos midiendo nuestro éxito, que es el aprendizaje es inherente y cuando aprendemos algo, no lo sabemos, por ende vamos a fallar en eso. Y este proceso de aprendizaje no nos gusta que la gente lo vea, ¿verdad? No nos gusta que la gente vea que tuvimos que aprenderlo, que en algún momento no lo sabíamos, que nos caímos de la bicicleta en algún momento, simplemente posteamos cuando ya vamos en la bicicleta caminando, ¿verdad? Claro, y es que la sociedad te impone un tipo de éxito y si tú no llegas a alcanzar eso que la sociedad te impone, entonces ya es un fracaso. Y psicológicamente los familiares, la sociedad, bueno, es una infinidad de como imposiciones que te pone la misma gente. Sí. No nos deja fluir. Sí, yo creería que la primera pregunta como personas que nos tenemos que hacer, para mí, ¿cuál es el éxito? ¿Yo qué quiero alcanzar? Claro. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y cómo voy a medir el éxito? ¿Lo voy a medir desde lo económico? ¿Lo voy a medir desde lo familiar? ¿Lo voy a medir desde lo profesional? ¿Lo voy a medir desde, no sé, ¿verdad? Hay como un montón de factores que podemos tomar en cuenta y considerar. Y entonces desde ahí podemos medir el fracaso o el éxito. Claro. Bueno, ¿y qué impactos emocionales y psicológicos piensas que influyen en esa posición y cómo lo podemos mejorar o qué pasos podemos hacer para mejorar esa situación? Creo que una vez ya tú definiste cuál es tu éxito, porque te voy a poner un ejemplo como más concreto y así podemos como empezar a identificarnos con esto que estamos hablando. Claro. Si para mí el éxito es mi carrera profesional, por ejemplo, y lo demás no. Puede ser, y esto es común el día de hoy, y por eso traigo este tema, que soy una mujer de 35 años, que no está casada, es soltera y está dedicada 100% al trabajo. Y puede ser que alguien afuera, ¿no?, me diga, fracasaste como mujer porque no te casaste. Entonces yo no cumplí ese estándar social y muchas veces lo que empieza a pasar es que más que miedo a ese éxito que yo puedo llegar a alcanzar, que en mi mapa era lo que yo consideraba como éxito, empiezo a guiarme por este miedo al fracaso, pero cultural, no tiene que ver tanto con lo que yo hice o no hice, que en ese momento para mí eso no era el éxito, para mí mi carrera era el éxito, y entonces en realidad yo tuve éxito. Claro, ¿verdad? De diferente forma. Entonces, una vez yo ya definí, yo puedo empezar a limpiar un poquito mi propia percepción de si estoy fallando o si estoy teniendo éxito. Sí, claro, y es que el éxito es algo súper relativo. Entonces, yo creo que es importante preguntarte cuál es tu forma de éxito y a qué le tienes miedo y qué es fracaso para ti. Sí,
¿cierto? Sí, sí. Yo empezaría por ahí, con alguien que me venga como, ay, es que... Pero empecemos a definir tú que, ¿verdad? Como a quitar la carga social y a limpiar un poquito para poder ver a la persona un poquito más en directo. Y en cuanto a esto que queda emocionalmente, que me hacías la pregunta como en específico, yo creo que muchas veces va a venir la parálisis, ¿no? Cualquier cosa que nos da ansiedad o miedo o que va en esta línea de las emociones, lo que tiende a hacer es a paralizarnos. Pocas veces usamos la ansiedad como motor para movernos y motivarnos. Sí, ¿verdad? Si cierto. cambiamos de ansiedad a... no sé, a tener una meta clara, entonces la meta clara puede ser nuestro motor para decir, yo no importa si me caí 1000 veces, me voy a levantar una vez más, porque yo sé a dónde voy y sé qué quiero. Pero si yo me enfoco en la ansiedad y el miedo, y me van a ver, y no lo hice, y no cumplí, y aunque haga, porque, ¿verdad? Si ponemos este ejemplo, yo en mi mente pensé, logré lo que yo quería, pero alguien viene a decirme, pero no lograste esto otro, me voy a paralizar, porque no sé cómo actuar con eso. O sea, muchas veces esta ansiedad lo que hace es eso, te paraliza, te deja completamente como... Claro, y es que a mi modo personal yo lo que hago es escribir cuáles son mis miedos y cómo los puedo controlar y cómo los puedo manejar, porque al final de cuentas la sociedad te dice una cosa, pero tu intuición es lo que cuenta, es lo que tú haces cada día, cómo lo mejoras y seguir luchando en una lucha constante de poder avanzar y hacer las cosas bien, que es como lo más importante. Sí, el miedo al fracaso. ¿Alguna vez has sentido eso? Yo creo que siempre tenemos miedos. El miedo es inherente al ser humano también, y creo que cualquier cosa que nos saca de nuestra zona de confort nos da una sensación como de miedo, ¿verdad? ¿Lo voy a lograr o no? Sí. Pero dependiendo de tu enfoque, ese va a ser mi motor. No me importa. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo quiero que este podcast lo escuchen 1000 personas, ¿sí? Entonces yo me meto a ver las estadísticas del podcast y veo que lo escuchó una. Yo puedo, ¿verdad? Si me da miedo al fracaso, yo voy a ver las 999 que no la vieron. Pero si yo veo como esa oportunidad, voy a decir, ya la vio una. Esa es una persona menos. Cuenta. Ya voy. Sí. Entonces, ¿qué hago para seguir en ese camino? ¿Verdad? Entonces, el miedo no determina el éxito. Exacto. Y el fracaso no determina el éxito, porque de repente, bueno, ya, una persona la vio y no más. Ya llevo un año de haber publicado este podcast y no lo oyeron más. Entonces yo puedo decir, ok, no funcionó. ¿Qué no funcionó? ¿Cómo lo comuniqué? ¿No funcionó el invitado que traje? ¿No funcionó? ¿Verdad? ¿Cómo puedo tomar esa oportunidad de aprendizaje y seguir en camino hacia el éxito, que yo considero que es éxito? O me paralizo y digo, no, nadie me vio, entonces no les gustó, lo hice mal y cierro el podcast. Y cierro, como aprovechar esa oportunidad y continuar, sí. Es que muchas veces, incluso a mí también me pasó cuando yo iba a venir para Guatemala, era como que mi familia me decía, no, ¿cómo vas a ir a ese país? Ese país no hay nada. O sea, creo que hay mucha gente que le falta mucho conocimiento cultural sobre estos temas. Y era como ese miedo a saber, ¿será que sí me va bien? ¿Será que sí trabajo? ¿Será que sí hay oportunidad? Y yo dije, no, voy a decidir, voy a hacerlo y ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me toque volverme, listo, está bien, lo voy a hacer. Pero es como avanzar a ese tipo de miedo y dejarlo atrás. Bueno, y en ese caso, digamos que te hubiera ido mal y te toca regresarte, tienes 2 caminos nuevamente. Sí. Lo ves como un paso más, me logré salir de mi país, me trajeron internacionalmente, hice algo, no llenó mis expectativas, pero lo logré, no llegué a donde quería, pero aquí voy, y ahora agrego en mi currículum, bueno, ya hice esto en otro país, ¿verdad? Y eso me da una plusvalía, o digo, no, tal vez yo no tengo madera para esto, voy a buscar otra profesión, voy a soltar esto que estoy haciendo porque definitivamente no lo logré. ¿Ves? Claro. Es la misma situación, pero cambia el enfoque. ¿De dónde estoy parada? ¿Y cuál es mi éxito? Total. Bueno, y te hago una pregunta. ¿Cómo crees que la familia contribuye a este tipo de miedos? ¿Tú crees que afectan algo o no afectan? Y nuevamente te digo, regresemos a la persona. Creo que hay personas que han logrado poner buenas barreras hacia su familia y diferenciarse de la familia y decir, yo puedo escucharte, pero no voy a seguir tu consejo, porque al final no pasa de ser eso, ¿no? Un consejo, o tu expectativa, o tu deseo para mí, pero yo tengo mi propio deseo, mi propia expectativa, mi propia definición de éxito. O hay personas que están como tan unidas a su familia que la opinión familiar lo es todo.
y entonces se van a ir por la segunda, ¿no? Me paralizo, Claro. no logré lo que mi familia quería y entonces ya no sé qué hacer, me quedo aquí. Pasmado. Ajá. Y te pongo un ejemplo. Estoy segura que tú vas a conocer a alguien que ha pasado por esto y conozco tantos casos que han pasado por esto. Gente que termina su carrera universitaria, luego de 5, 6, dependiendo de la carrera, 7 años de hacer carrera y dicen, no me voy a dedicar a esto, voy a cambiar de profesión. Sí, pasa. Entonces desde afuera lo podemos ver como, se rindió, qué fracaso, desperdició todos estos años, le fue mal, qué triste. O lo podemos ver como, ¿por qué se habrá metido a esa carrera? ¿Será que fue porque a los 18, 17, 19 años le tocó decidir qué iba a hacer el resto de su vida? Y creo que es mucha presión para cualquiera. ¿Será que fueron los papás o la familia los que le dictaron, mira, tú tienes que hacer eso? ¿Será que fue la sociedad que dijo, estas son las carreras que sirven? Y, sorpresa, en los últimos años hemos visto que todas las carreras están cambiando y ya las que nosotros pensábamos que eran exitosas, claro, ¿no? y te lo digo entre comillas, pues ya no, ¿verdad? Ahora hay que aprender nuevas modalidades, gracias, sí. Pero ¿qué es éxito? ¿Verdad? Entonces, yo creería que tiene más valor y más éxito terminar tu carrera, porque era lo que tenías que hacer en ese momento por una u otra razón, y poder en ese momento decir, yo no sigo más y me voy a cambiar y me voy a tomar unos años para explorar qué es lo que a mí me mueve y qué es lo que yo considero éxito, Claro. que seguir por una línea que individualmente es menos exitosa, porque tal vez le iba a ir bien, tal vez iba a ganar un dineral, tal vez iba a lograr llegar al mejor punto porque el papá estaba conectado y entonces ya le había conseguido trabajo en la mejor empresa, pero iba a ser infeliz. Claro, y es que a medida que tú vas creciendo, vas evolucionando y vas cambiando el pensamiento, de cómo pensabas antes, ya no piensas ahora, entonces ya tienes otras ideas para hacer o para ser una persona exitosa, entonces eso varía mucho. Sí. Y yo te hago una pregunta, económicamente hay muchas imposiciones también referente al éxito y muchas veces eso es lo que nos lleva a tener miedo. ¿Cómo crees que se pueda controlar ese tipo de situaciones en cuanto a la economía? Porque, por ejemplo, yo he visto podcasts, yo escucho muchos podcasts sobre eso y eso te ayuda mucho como a manifestar, a tener tranquilidad, serenidad, pero afirmar de que estás en buena posición. A ver, la parte económica creo que es otro tema que necesitaríamos bastante tiempo para hablar solo de esto porque da mucho lugar a pensar las cosas. Creo que primero hay que perderle el miedo al dinero. Sí, claro. Sí, en todo sentido perderle el miedo al dinero. Perderle el miedo a que el dinero nos da valor. Y yo soy mucho si tengo mucho dinero y yo soy poco si tengo poco dinero. Porque nuevamente, si empezamos de cero, quiere decir que en algún punto no vamos a tener dinero. Entonces hay que hacerlo, ¿no? A menos que tengamos la suerte de haber heredado, que de todas maneras habría que revisar si se siente propio ese punto de inicio o no. ¿Verdad? Claro. Hay muchas personas que tienen la bendición de haber heredado, muchas veces se tiran a hacer algo muy distinto porque necesitan traer algo propio para sentirse exitosos. Claro. ¿Ves que cómo cambia la definición del éxito? Sí. Entonces, eso, primero creo que habría que perderle el miedo a no tenerlo y perderle el miedo a tenerlo, porque luego está mal visto no tener dinero, pero está peor visto querer dinero. Sí. Sí, y una de las realidades que toca como abrir la puerta es el dinero es un medio y es un medio necesario. O sea, lo necesitamos, nos guste o no, tengamos la idea que tengamos del dinero. Sí lo necesitamos. Lo necesitamos para poder vivir, para poder crecer, para poder tener una familia, ¿verdad? Para comer, lo necesitamos. Entonces, ¿cuál es tu relación con el dinero? Y culturalmente, ¿dónde estás en el medio que te rodea? ¿Estás en uno que favorece tu relación de éxito con el dinero o en una que te lo castiga? Claro, wow. Sí, es que abarca muchos temas, sí. Y es un tema que hay que practicarlo, como tú dices, pero qué bueno que nos estás dando estas indicaciones. Seguimos aquí en No Quiero Terapia con nuestra psicóloga Alani. Bueno, estábamos hablando de un tema súper interesante, que era el tema económico y el tema del miedo al fracaso. Ahorita vamos a hablar sobre el éxito. Cuando muchas veces tenemos un trabajo en nuestros sueños y de pronto se da y nosotros estamos súper felices, pero ya empezamos como en la monotonía y ya es como se vuelve algo normal. No sé si te ha pasado y es como que no disfrutas ese proceso. ¿Por qué nos pasa eso?
Yo creo que muchas veces es porque estamos viviendo en el futuro, Okay. ¿verdad? Como que todo el tiempo estás viviendo en un momento que no es el presente, en algo que no has alcanzado, en algo que no has logrado, en algo que todavía no está en tus manos. Y esto, aparte de generar y alimentar la ansiedad, ¿verdad? Que si eso es una tendencia que ya tenemos, solo le estamos echando como más leña al fuego. Creo que sí, que las personas van a tener esta tendencia como a vivir en un momento que no aprecian, que antes quisieron donde están hoy. Claro. ¿Verdad? Entonces, sí, pero no he logrado esto, sí, pero todavía no he alcanzado esto, sí, pero yo quería esto, pero ahora me doy cuenta que era más lo que quería, en vez de estar, wow, lo logré, aquí estoy, y aun cuando no lo logré como esperaba, lo logré como pude, y eso era otra cosa que te quería como invitar a pensar, y invitarlos a todos a pensar, claro que sí. Es esta parte de cómo hay cosas que yo controlo y cómo hay cosas que yo no controlo. Claro. Si revisas, digamos que ahí sí la invitación varía de la persona y su propia definición de éxito, pero hacer una investigación rápida de alguien que tú admires, ¿sí? Que tenga el éxito que tú consideras que es éxito, puede ser familiar, laboral, ¿verdad? Todos los que ya platicamos. Y veas su historia, te vas a dar cuenta que probablemente no fue ganó y ganó y ganó y construyó sobre ese ganar y ganó y ganó y ganó. Probablemente sea falló, claro, falló y en algún momento por algo lo logró, y la constante sería que no se rindió, que siguió luchando y siguió trabajando y siguió haciendo todo lo que tenía que hacer para alcanzar ese sueño que tenía. Claro. Entonces, cuando no vemos eso y estamos como todo el tiempo alcanzando algo que no nos llega y no nos llega y no nos llega, nos empezamos a aburrir. Empezamos a darlo por sentado y sí, esto ya lo tengo. Ya lo tengo, ya pasa como si nunca lo hubieras hecho. Sí. Y es que yo siento que es bueno vivir el presente, el día a día, agradecer, y así mismo vas atrayendo cosas nuevas a tu vida. Sí, claro, porque hoy me gusta esto y me encanta, pero quiero más. Pero no es un quiero más porque esto ya no es suficiente, sino quiero más de esto porque esto me encanta y hoy lo valoro y me encanta y lo abrazo y lo atraigo. Claro. Sí, un tema bien lindo, lindo de cómo construir eso que tanto quieres con el día a día, con tus propósitos. Sí, realmente yo espero que ustedes estén tomando nota porque, o sea, las recomendaciones que Lani nos están dando son súper bonitas. Y también invitarlos para que se pregunten ustedes mismos, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cómo lo puedo trabajar? ¿Y en qué puedo hacer diferente para que esto no se dé día a día? Para que sigamos construyendo algo mucho mejor, ¿cierto? Eso es súper lindo. Bueno, ¿qué recomendaciones nos das para que las personas hagan este tipo de anotaciones? Creo que empezar por preguntarte mucho y muchas cosas, todo el tiempo, constantemente estarte preguntando qué quiero, qué me gusta de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Porque tampoco quiere decir que no vamos a soñar, ¿verdad? Estar en el presente no quiere decir no tengo rumbo, pero me aprendo a disfrutar el camino. Claro. Luego discutirlo, hablarlo con las personas, compartirlo, y así nos damos cuenta que muchas de estas cosas son impuestas por la sociedad y no tienen nada que ver con nosotros. Ay, a ti también te pasó, ¿y por qué? Mira, fíjate que mi mamá me dijo, y entonces eso me creó un peso. Ay, a mí también. Y eso hace que nuestra ansiedad baje, ¿no? Cuando empezamos a normalizar un poquito lo que nos pasa y no nos sentimos tan como raros y diferentes, esto ayuda, bueno, y puedo trabajar con eso. Y por último, sí, buscar ayuda y cuestionármelo, no esperar a estar mal, sentirme totalmente fracasada para pedir ayuda, ¿verdad? Somos seres sociales y solo en sociedad nosotros nos desarrollamos y evolucionamos. Qué lindo. Así es. Bueno, Lani, ¿y cómo te encontramos en redes sociales? ¿Dónde estás ubicada? En redes sociales y en internet estoy como Clínica Mente y Alma, ¿verdad? Porque yo creo que el camino para evolucionar es uniendo nuestra mente, pero también nuestra alma, y esto es un poco lo que hablamos, ¿verdad? Encontrar ese propósito más allá.
Yo tengo un consultorio privado en zona 14, entonces me pueden escribir ya sea por redes sociales o ahí está listado mi número y es solo bajo cita, así que siempre es necesario antes hacer la comunicación vía llamada o teléfono o mensaje directo o lo que sea más fácil. Claro, ahorita que terminemos, ahí mismo anoto tu número y a consulta. Bueno, Lani, la última pregunta, ¿cómo afecta el miedo día a día en la vida cotidiana? ¿Cómo crees que podemos evitar ese miedo al fracaso del día a día? Yo te diría, no le tengas miedo al miedo. El miedo es un indicador que está saliendo de tu zona de confort y para crecer queremos salir de la zona de confort. Claro. A la angustia sí. A la angustia sí hay que tenerle respeto y decir, bueno, este es un indicador que donde estoy algo no está bien. Puede ser algo externo y entonces la presión que los demás me ponen es lo que me la está generando. No puedo controlarlo, pero sí me puedo quitar y poner límites. O, no, de repente esto no es el camino que yo tengo que seguir. Porque si sigo por este camino, la ansiedad va a ser mi camino. Claro, total. Alani, encantada de tener esa conversación contigo, me encantó, me sentí súper cómoda, aprendí un poquito más a entender el miedo al fracaso, también invitarlos también para que conozcan qué opciones hay, cómo hacer para evitar ese miedo al fracaso y también para que tengan en cuenta esas anotaciones. Así que muchas gracias por la invitación, de verdad me encantó hablar contigo, los invitamos para que la sigan en redes sociales y yo los veo en un próximo episodio aquí en No Voy a Terapia.